vidas se unieron, el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? Buenas tardes para todas las personas que hoy nos acompañan. Hoy estaremos desde la moderación mi colega Iván Ramírez y quien les habla, Zuli Rizo Ibarra. Nosotros somos del equipo. Hoy, bueno, y a propósito de la Semana de la Solidaridad y el Amor Eficaz, semana o mes en la que se conmemora el legado de Camilo Torres, nos hemos propuesto, nos hemos como diferentes iniciativas, el poder seguir dándole continuidad a esos espacios de diálogo entre diversos actores, entre diversas organizaciones que han tenido como objetivo precisamente el acompañamiento y la defensa de los presos y detenidas políticas al interior de las prisiones, y con miras precisamente a ese acompañamiento y seguir dándole continuidad a esos lazos de participación y de conversaciones, nos hemos propuesto este tipo de encuentros, que hoy es el primero, y los próximos van a ser en el mes de marzo y en el mes de mayo. Es importante señalar que el encuentro de hoy no, pues no se cuenta con la participación directa o en vivo de las personas que hacen parte de las colectividades al interior de la prisión, y es precisamente porque el contexto que se han generado en las prisiones a partir de la pandemia o de cuando se decretó la emergencia sanitaria, pues lo que esto ha generado es un mayor aislamiento, ¿sí? Y un castigo mucho más severo a las personas que se encuentran al interior de las prisiones, ¿sí? Y un castigo y unas condiciones mucho más adversas e indignas que históricamente se han dado en las prisiones, pero precisamente por ese contexto del COVID-19 y la pandemia, se han agudizado mucho más, hasta tal punto que sigue el estado de cosas inconstitucional sin resolver, pese a que la Corte Constitucional ha señalado en 3 ocasiones la necesidad de darle una solución pronta a estas condiciones de indignidad y precariedad que se ve al interior de las prisiones. Así es, Iván. Y bueno, para este primer encuentro que ya nos mencionaba Iván, nos propusimos el que pudiéramos dialogar y conocer un poco sobre esas experiencias organizativas que se dan al interior de los centros carcelarios. Y para ello, hoy hemos invitado, haciendo la claridad de lo que ya mencionaba Iván, que si bien no pueden estar aquí para conectarse, igual se hicieron llegar las intervenciones y acá vamos a compartirlas. Entonces se ha invitado, por un lado, al colectivo de la cárcel La Picota, que se llama Orlando Quintero Páez, también al colectivo de la cárcel de la Tramacúa, a Eduardo Atencio, al colectivo de la cárcel de Palo Gordo, Rafael Lombana Cabrera, y a las detenidas políticas que están en la cárcel de Jamundí. Y también vamos a contar con la participación e intervenciones de Gabino Silva, quien nos acompaña y quien ha venido trabajando desde hace años al interior del trabajo que se está organizando dentro de cárceles y desde los distintos colectivos. Es defensor de derechos humanos. Gracias, Zuli. Y así como bien lo menciona Zuli, pese a las dificultades que tienen las personas dentro de prisión para poder estar en esos espacios y compartir con nosotros y con nosotros sus experiencias, aún así pues envían sus intervenciones, y eso pues es una gran enseñanza porque nos demuestran que pues no hay barreras, ¿sí? Para continuar con esas formas de lucha y de dignidad al interior de las prisiones. Es igualmente importante el señalar la gran participación de muchas organizaciones que han acompañado a los presos políticos y que no han dejado en el olvido a estas personas que requieren de nuestro acompañamiento, pero que obviamente para nosotros y para nosotras también son un referente político de dignidad y de lucha, pese a las circunstancias tan temibles en las que se encuentran.
Bueno, ya Zuli, y para todas las personas y organizaciones que nos escuchan, vamos a iniciar con un primer video de las intervenciones de los compañeros de las organizaciones, organizaciones y colectividades al interior de las prisiones, en las cuales nos comparten cómo ha sido esa experiencia precisamente respecto a la cuestión organizativa dentro de las cárceles. ¿Sí? Entonces quisiéramos compartir con todas las personas que nos están oyendo y que nos están viendo y que están compartiendo este espacio, que vean este video que se reproduce a continuación. Muy bien, compañero Goyo. Efectivamente, entonces iniciamos con las preguntas a propósito de la conmemoración del comandante en jefe, Camilo Torres Restrepo. ¿Cómo ha sido la experiencia de organización en las cárceles, Goyo? Ha sido fundamental la formación político-ideológica en la que hemos sido formados. Por tanto, esto nos permite sabernos mantener y movernos dentro de cualquier ambiente en el que nos ha tocado. Por lo general, siempre estamos rodeados o en medio del enemigo y de un entorno generalmente adverso. He ahí que nuestros valores de respeto, la solidaridad, la tolerancia, el humanismo, la honradez, lealtad y fidelidad nos muestran transparentes ante los demás. Y esto nos facilita poder trabajar y convocar al trabajo por el bien común. Cuando sabemos que es uno de los propósitos fundamentales de nuestro comandante Camilo Torres Restrepo, ¿cierto? El amor eficaz. Entonces, digamos que nosotros como miembros del ELN, ahora presos políticos, nuestra responsabilidad es generar unas dinámicas de organización en función de lo colectivo, ¿cierto? Esa es como nuestra responsabilidad en estos momentos que estamos confinados en nuestras cárceles colombianas. En esencia, la práctica de ser con otros para nosotros es fundamental porque es el sueño de la construcción de una forma de vida colectiva, contraria a lo que se está planteando desde el sistema capitalista, donde es cada quien defiéndase como pueda. Entonces, por supuesto que nosotros desde estos lugares tenemos una gran responsabilidad de compartir y tratar de organizar la gente en función de las identidades propias de estos sitios, que es la violación de derechos humanos y todos los atropellos del sistema en contra de la población privada de la libertad. Entonces, continuando con la charla, dice aquí una pregunta: ¿cómo ha sido la experiencia de organización dentro de las cárceles? Queremos enmarcar como dos aspectos. Aquí, igualito que en la sociedad colombiana afuera, aquí también se vive un régimen de gobierno. Porque aquí hay gobierno, ¿no? Dentro del pabellón, aunque a la gente le parezca insólito. Pero aquí cada pabellón tiene una forma de funcionar. Eso se llamaría una forma política de actuar. Básicamente nosotros hemos luchado porque en los pabellones se constituyan los comités de convivencia, que son los que generan una sana convivencia, valga la redundancia. Aunque ustedes no lo crean, aquí existe también la explotación del uno. Aquí también existe la lucha de clase, guardando las proporciones. Entonces nosotros hemos luchado como presos políticos de entregar a ver cómo vamos, que la gente pague aquí tantos años de cárcel, pero en un mejor ambiente, donde realmente el tejido social lo vuelva a reconstruir, porque ya que el Estado colombiano no nos brinda eso, pero nosotros estamos luchando desde acá por eso. Entonces, en muchos patios donde nosotros hemos estado como presos políticos, nuestra bandera principal ha sido la de los comités de convivencia. Ahí vamos tratando, porque eso nos permite pasar o dar un salto en la organización de los presos. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de un movimiento nacional carcelario, hay asociaciones de familiares y amigos, aquí hay comité de deporte, comité de salud, hay una cantidad de comités que nosotros hemos sido, digamos, sin ser alarde de eso, hemos sido protagonistas de eso. Entonces, y por eso hemos instalado en espacios aquí que son muy complicados. Por ejemplo, nosotros casi siempre en minoría, como presos políticos de León, casi siempre somos minoría, pero casi siempre también estamos en los blancos importantes de los pabellones.
Y ahora mismo el cuerpo de custodia nos ha respetado eso porque no lo hemos ganado. Bueno, de esa primera presentación cabe resaltar algunos elementos importantes. Uno de ellos, que estas colectividades, sus organizaciones de presos políticos y detenidas políticas son diversos y diversas, es decir, no siempre están compuestos por integrantes de algún grupo insurgente, ¿sí? Hay diferentes expresiones de ese tipo de colectividades. Otros elementos que vale la pena recalcar y señalar de esta intervención de los compañeros de la cárcel La Picota y de Tramacúa es que han sido unos valores políticos, como por ejemplo el respeto y la solidaridad, perdón, los que han mantenido esas formas de ser al interior de las prisiones, ¿sí? Esas formas de ser que han permitido también un trabajo colectivo que no solo se busca defender al preso político, sino al preso social también, ¿sí? Entonces, ese ser es un ser que va dirigido precisamente a mantener esos lazos de solidaridad, de respeto, no solo al interior de las colectividades, sino hacia afuera, ¿sí? Y que eso permite que esas formas de organización también puedan permitir o puedan impulsar esas formas de participación política al interior de los patios, como decían o como mencionaban los compañeros de La Picota, y es que pese a que en muchas ocasiones las organizaciones políticas, de presos políticos o detenidas políticas pueden llegar a ser minoría, tienen un papel importante y relevante en esa cotidianidad o esas formas de gobierno que se dan al interior de las prisiones. Así es, Iván. Y bueno, ahora vamos a conocer un poco y a dialogar sobre esos desafíos que como colectivos enfrentan al momento de organizarse. Vamos entonces al video de las intervenciones del desafío. Continuando con la dinámica de la pregunta y todo eso, uno de los desafíos que tenemos dentro de estas cárceles o dentro de los pabellones donde exista, es que no exista el sometimiento de un preso. Nosotros pensamos que algo que está matando al preso es el sometimiento de unos por otros y la drogadicción. Casi siempre donde hay un pluma, respetándolos también, ellos son muy dados a que haya drogadicción 100%. Eso les permite tener a la gente sin poder pensar porque van a andar drogados. Por eso a nosotros, a muchos no podemos llevar a ciertos pabellones porque no nos lo permiten. Incluso aquí, para que ustedes sepan, en América Latina hay pabellones donde los compañeros que están 2 o 3 nunca se pueden reunir porque son víctimas tanto del cuerpo de custodia como del mismo que se lucra de los pabellones. Y la palabrita que más le meten a los compañeros es que no son bienvenidos en esos patios porque según ellos, son sapos. La palabra es que sapo cuando tú entregas alguna cosa que no debes, pero es pura mentira, nosotros no somos eso. Pero entonces con ese juego, la misma guardia, el mismo cuerpo de custodia nos lleva a confrontación con los demás internos y nosotros pues, muchas veces hemos salido mal librados, que nos está patada de pabellón en pabellón. Entonces, por último, siempre aspiramos a que a través de los comités de convivencia y saltando, a ver cómo llegamos a una mejor organización para poder seguir reivindicando nuestros derechos que están vulnerados. Digamos que romper las necesidades propias de la cárcel, y una de esas es efectivamente romper el régimen, digamos las dinámicas y el acumulado de políticas que está estableciendo el régimen para, digamos, toda la población privada de la libertad, que el caso de nosotros es la invisibilización de los presos políticos. Eso conlleva, digamos, efectivamente a tratar de esconderle al país y al mundo de que en las cárceles de Colombia existen hombres y mujeres privados de la libertad por condiciones políticas. Nosotros somos parte de esas personas que están siendo invisibilizados por el sistema, y tienen un propósito fundamental. Efectivamente es decirle al mundo que en Colombia no hay un conflicto social y armado, y en esa medida el de decir que no hay presos políticos es desconocer ese conflicto.
armado. Digamos, ese desafío que tenemos como presos políticos es visibilizar la existencia de hombres y mujeres privados de la libertad por condiciones políticas. Un ejemplo de eso somos los miembros del ELN. Otro ejemplo podría ser los hombres y mujeres que están hoy presos por las últimas manifestaciones grandes que hubieron en el país. Los jóvenes de la primera línea, pues también son otra demostración de que en Colombia hay presos políticos por razones sociales y políticas. Entonces, creemos que esa es una de las adversidades grandes que hay que vencer, ¿cierto? Otra es romper el aislamiento en el que nos mantienen, aislamiento que busca impedir que nos organicemos, o sea, nos riegan por las diferentes cárceles, además nos riegan por los diferentes patios en las cárceles, con el propósito de que nosotros no nos organicemos en función de generar dinámicas de exigencias y de lucha por las reivindicaciones carcelarias. Otra más propia de nosotros es, digamos, un poco la formación política. Uno de los desafíos más relevantes que se encuentran es cómo poder saltar el obstáculo que nos presenta con la bota militar y la opresión que siempre ha mantenido con las cosas inconstitucionales que no han mitigado. La colectividad para agenciar cierto espacio de lucha es un tanto complejo porque fue un patio que empezó siendo de 4 personas nada más. En la actualidad somos 25 personas y pues claramente en las cárceles está como una muestra de lo que es la sociedad, entonces pues obviamente no todo el patio es de presos sociales ni de presos políticos y pues cada espacio carcelario maneja sus propias dinámicas de tensión, de debates, de afinidades, etcétera, y pues claramente este no es la excepción. Esta situación de estar aislada también es compleja porque pues si bien la situación de las cárceles tiene unas problemáticas que son bastante complejas y como la salud, como la alimentación, pues a nosotras aparte nos ha tocado esta particular, ¿no? Como de reducirnos el campo de acción. Sin embargo, y más allá de las condiciones precarias que hacen parte del estado de cosas inconstitucionales en materia penitenciaria, pues la realidad es que este espacio también busca poner un poco en detrimento bienestar emocional. Claramente, pues el de todas las personas privadas de la libertad lo está, ¿no? Es un poco complejo, ¿no? Entonces es una lucha y una resistencia que hay que dar diaria porque pues ese aislamiento finalmente lo que busca es romper cualquier tipo de dinámica. Sin embargo, pues se ha logrado como buscar espacios y reflexiones, tanto en lo personal como en lo colectivo. Bueno, quiero traer varios elementos que mencionan y que nos comparten los colectivos en este momento de los desafíos al momento de organizarse. Recalcan mucho lo relacionado al sometimiento y a la represión que viven por el solo hecho de organizarse o de trabajar en manera colectiva en función de unos bienes o un objeto colectivo. El otro que mencionan mucho y que también llama la atención es el de consumo de sustancias psicoactivas, pero llevándolo un poco a que como a esta población que está consumiendo, tiene consumo de sustancias psicoactivas, es de cierta manera como controlada o se busca controlar atendiendo a la situación que está presentando. El otro es el visibilizar la existencia de presos políticos y detenidas políticas en Colombia, que bien lo decían en la intervención, sobre todo desde la trama Cuba, que no son únicamente los presos políticos o detenidas políticas que hacen parte del ELN o de algún grupo insurgente, sino también, y lo recalcan mucho, esos muchachos y muchachas que han estado en el medio, que han sido judicializados en medio de las movilizaciones, o esos defensores que por su trabajo también han sido judicializados y hoy se encuentran privados de la libertad. Entonces, ¿cómo poder visibilizar de que en Colombia sí existen los presos y las detenidas políticas? El otro es el aislamiento que se les da, y lo recalcaba un poco Angie,
desde Jamundí, ese aislamiento que se les da por organizarse o por pertenecer a algún colectivo. Gracias, Zuli. Quisiéramos resaltar, como bien lo decía Zuli, y es de, así como hay compañeros que hacen parte de colectividades y organizaciones al interior de las prisiones, también destacamos la participación y la resistencia de Angie Solano, ¿sí? Que se encuentra en la cárcel de Jamundí y que nos comparte su experiencia, sus vivencias en esta situación. Y pese precisamente a esas condiciones de represión, de aislamiento y de confinamiento, ¿sí? Que cada vez se van agudizando más y que es mucho más complejo cuando a personas que han tenido una postura crítica o política clara frente al país y al gobierno y al Estado han sido llevados a unas situaciones mucho más complejas. Pese a eso, han encontrado diferentes espacios en los que pueden llevar a cabo esa participación política, ¿sí? No solo relacionamiento con otros actores, sino también espacios de participación, espacios de estudio y espacios para poderse organizar al interior de las prisiones, que son múltiples, que son diversos, y que precisamente esas colectividades y estas personas nos han enseñado cómo llevar a cabo ese tipo de actividades pese a la situación del presidio. Entonces, para darle continuidad al espacio, ahora vamos a continuar con una intervención que va dirigida precisamente a esos espacios posibles en los que se puede llevar a cabo esa organización política. Muy bien. ¿Qué espacios son posibles para generar organización en las cárceles? Algunos espacios donde hay presos sociales que no se hayan lumpenizado tanto y que su nivel psicológico de sentido por la vida le permita comprender que esta sigue y que él tiene muchos motivos para seguir adelante. A nivel de custodios, en algunos lugares se han podido tener algunas relaciones enmarcadas en el respeto, solidaridad y cooperación mutua. Esto de forma individual, personal o aisladas, no a nivel de fuerza. Compañero, ¿qué espacios son posibles para generar organización? Todos los espacios son posibles siempre y cuando el régimen del INPE y de los caciques de patio nos dejen trabajar sobre la parte social. Se ha tratado de buscar espacios, tanto con los compañeros, en mi experiencia personal, un poco más al estar tan inmovilizada en un campo de acción, pues lo que he hecho también es un poco gestionar un poco afuera, desde la escritura, desde los eventos, desde distintos espacios que permitan como articular. El campo de acción para nosotras acá es bastante reducido, no podemos hacer los descuentos que suelen hacer otras personas como en Rancho, en Expendio, en Educativa. Nuestras salidas a biblioteca no son permitidas tampoco. A donde nos movemos siempre vamos escoltadas, razón por lo que a veces no podemos como que ir a ciertos espacios como sanidad o peluquería si no hay guardia disponible. Bueno, es importante señalar que esos espacios de participación y de incidencia al interior de las prisiones, los compañeros y las compañeras no lo esperan, sino lo luchan, ¿sí? Y lo que tienen es a partir precisamente de la organización y a partir de mantener, sí, que unos valores políticos claros pese a ese nuevo escenario del presidio, ¿sí? También es importante señalar, como bien lo mencionaban, es esa forma de relacionamiento con otras fuerzas al interior de la prisión, que como anteriormente se mencionaba por parte de un compañero de Picota, en las prisiones también hay formas de gobierno, ¿sí? Y en esas formas de gobierno hay que establecer unos relacionamientos con diferentes actores que confluyen pues en este espacio. Algo importante que señalaba Angie Solano, y es de que el trabajo también sea hacia afuera, ¿sí? Y es poder ser partícipes de eventos, ser partícipes de conversatorios, resistir a partir de la escritura, del análisis. Entonces, esas formas de resistencia no dependen simplemente del espacio físico, sino también de las formas que uno pueda buscar
para resistir y poder seguir generando esa opinión crítica, esa postura crítica en esta situación. Así es, Iván. Y también quiero recordar un poco algo que mencionaban en una de las intervenciones, y era: todos los espacios son posibles, siempre y cuando esas formas de organizarse sean en pro o en vía de la colectividad y de lo social. Bueno, gracias, Iván, y ahora vamos a conocer un poco sobre cuáles son esas problemáticas que se dan a la hora de organizarse. Problemas como más destacados, yo pienso que efectivamente el desconocimiento del régimen, como digamos, nos hacen ver como si nosotros los presos políticos fuéramos unos delincuentes. Eso, digamos, es un problema grave desde desde lo mismo jurídico, pues como tal, ¿cierto? Nos juzgan como delincuentes. Ese es un problema que tenemos grave hoy por hoy. Y a la vez es como el reto a reventar en estas condiciones es precisamente eso. Y efectivamente va de la mano con digamos, los retos que tenemos dentro de estas cárceles y que va necesariamente ligado a la dinámica organizativa dentro de estas cárceles, y nuestra tarea como militantes precisamente es eso, la urgencia de organizarnos es la violación de los derechos humanos que digamos, son vulnerados no solamente a nosotros los presos políticos, sino a la demás población carcelaria. Esa es una tarea, uno de los temas fundamentales por los cuales hay que organizarnos dentro de las cárceles, ¿cierto? Y algo fundamental es que para nosotros la vida digna es esencia de vida, ¿no? Entonces, en estas condiciones en las que el régimen ha tratado de mantenernos, de exigir la vida digna para nosotros como presos políticos y para el resto de población, así hayan cometido delitos como tal, es fundamental que el Estado les respete pues como sus derechos, ¿cierto? Y entre ellos el de velar por la vida digna en estas condiciones. Entonces, para nosotros también eso es fundamental. Los problemas más destacados para hacer organización dentro de las cárceles es el manejo del microtráfico que se vive entre los internos y entre algunos funcionarios del establecimiento. Otro problema que se ha venido presentando es la limitación que el IMPEC coloca referente a las personas que hacen su organización, trasladándola de cárceles a otros establecimientos. Digamos que los ítems que hemos tomado en nuestros debates o en nuestras reflexiones con los compañeros y algunas compañeras han estado enmarcados en todo lo que cualquier preso, persona privada de la libertad en Colombia podría decir, y son las condiciones infrahumanas en cuanto a alimento. Últimamente ha sido muy terrible porque nuestro ayuno, nuestra cena llega a las 3 de la tarde y volvemos a comer hasta las 8 de la mañana, o sea, es un ayuno muy largo. Y en estos días, pues la crisis alimentaria al interior de las prisiones en la mayoría del país han sido muy extremas, y al punto de sufrir dolores de cabeza, de hambre, situaciones muy, muy complejas, ¿no? Tampoco hay como una calidad del expendio ahorita como para poder decir que se compensa con algo, ¿no? Y en cuanto al sistema de salud, pues también hay muchísima complejidad, pues porque pues se deja de atender a las personas. Entonces es bastante triste que situaciones crónicas pues no puedan atender situaciones. Misma situación ocurre con los métodos anticonceptivos, que son un derecho de todas las personas en capacidad de gestar para decir cuándo, cuántos y en qué intervalo tener hijos o hijas.
pero de igual modo tampoco se habla de la interrupción voluntaria del embarazo y casi que hablarlo constituye pues un tabú acá. Ha sido como algo que he tratado a manera de socializar, pero es un poquito complejo igual hablarlo. Sin embargo, creo que pues se ha logrado ganar un poquito de cancha en ello. Pues en sanidad digamos que no hay un espacio o una ruta que guía a la mujer en qué hacer en caso de un embarazo no deseado, y sabemos que los abortos de forma clandestina son una realidad en el mundo y claramente las prisiones no están al margen de ellos, lo que pone pues aún en riesgo, en un alto riesgo la vida de las mujeres al practicarlo acá de forma clandestina, ¿no? Quiero compartir, Iván, y a quienes nos escuchan, esos elementos o esas líneas gruesas que nos compartían desde los distintos colectivos. Uno es lo que mencionaban sobre el desconocimiento del régimen y cómo aquí los medios de comunicación cumplen una función y un papel clave para que eso sea así. Entonces, allí mencionaban un estigma, un rechazo y un aislamiento de esta población. El otro son las limitaciones que se dan para poderse organizar, la represión y el aislamiento que también se dan al momento de que se organicen o que decidan colectivizarse. Por otro lado, también las condiciones de precariedad que afectan a la dignidad humana. Ya lo decían y nos mencionaban desde Jamundip, las condiciones respecto a la alimentación, a la salud, a las visitas, el impacto también y las afectaciones que eso genera, no solamente al privado de la libertad, sino también a su familia. Otros son los traslados, que lo resaltaban un poco desde Palo Gordo, esos traslados que se les daban de manera arbitraria, que se les dan de manera arbitraria entre una cárcel y otra. La otra son las constantes violaciones de los derechos humanos y las condiciones indignas en las que viven los privados de la libertad al interior de las cárceles. Gracias, Juli. Y bueno, como podemos ir viendo, esas formas de organización o el poder organizar el interior de las prisiones, al igual que en cualquier territorio de Colombia, en cualquier contexto del país, es complejo y es difícil. Hay diversas situaciones y circunstancias que pueden llegar a dificultar precisamente ese ejercicio político, pero pues que no es imposible. Y los compañeros y compañeras que han venido presentando en este conversatorio, en este espacio, pues nos dan precisamente esas pinceladas de que no es imposible poder seguir resistiendo pese a la situación del presidio. Y bueno, pues obviamente como toda organización política, que no solo pretende, no solo busca resistir a las condiciones en las que se encuentran, no solo se pretende resistir precisamente a la represión que ejercen las instituciones, el Estado, ante estas personas que han decidido rebelarse, también tienen toda una línea política, si se quiere, tienen unos temas reivindicativos y tienen unas líneas de lucha que se plantean al interior de estas organizaciones. Y como bien lo mencionaban los compañeros y compañeras, son líneas o son temas reivindicativos que no son solo para ellos y ellas como presos y detenidas políticas, sino que cobijan al grueso de la población carcelaria. Entonces, el video que se presenta a continuación nos van contando los compañeros y compañeras de cuáles son esos temas reivindicativos en la lucha organizada. Las decisiones de nosotros organizarnos dentro de las cárceles en defensa de nuestros derechos, en defensa de la alimentación, en defensa de la salud y en la defensa de encontrarnos bien dentro de los patios y que haya una verdadera resocialización que no cumple el INVE, nosotros tratamos de cumplirla aquí dentro del patio. ¿Qué opina el compañero Pastor? Uno de los temas que nos han llevado a organizarnos dentro de las cárceles es la violación de los derechos fundamentales de los privados de la libertad, como es jurídica, salud, alimentación, hacinamiento y la despatriación de nuestros territorios. Nosotros consideramos que en nuestra plataforma de lucha se recoge todo el sentido de la población privada de la libertad y son como las alternativas básicas para
superar el estado de cosas inconstitucional. Entonces, el primer punto es la rebaja de pena para toda la población carcelaria, la rebaja de pena del 30% para toda la población carcelaria, sin ninguna exclusión por ley o delito. Eso como un reconocimiento, una indemnización por todo el daño causado que ha generado la política y el modelo penitenciario en Colombia. El segundo punto, que el gobierno decrete la emergencia social carcelaria, en la cual pues también se otorguen beneficios para la población privada de la libertad, sobre todo a aquellos mayores de edad de 65 años que se encuentran privados de la libertad. El punto 3 es la regionalización por acercamiento familiar y procesal. O sea, muchos compañeros y compañeras privados de la libertad que fueron desarraigados del núcleo familiar y pues afrontan más la situación porque los aíslan totalmente de ese núcleo familiar y se rompe pues, la unidad familiar. También se suma a eso las difíciles condiciones económicas para que la familia pueda visitar constantemente a los privados de la libertad. El cuarto punto es el beneficio administrativo y juzgados penales. Consideramos de que la ley tiene muchos micos, lo cual hace más eternas las condenas de las personas en las cárceles. Digamos que nos hemos organizado en torno a poder exigir igualdad en la medida de lo posible, de poder tener algunos descuentos. En la actualidad podemos entrar algún material de taller, se han donado algunos elementos para que el patio esté en mejores condiciones. Al no poder salir a biblioteca, pues se nos ha traído alguna, pero pues esto siempre es como en pro de no dejarnos salir, de no permitirnos movilidad, ¿no? Entonces, pues ahí siempre ha estado como el criterio de seguridad para quién, para ellos o para nosotras, porque realmente estar acá lo que han hecho es exponernos un montón. Recientemente creo que el año pasado, finales del año pasado y ha sido un poco más dinámico, por fortuna para el patio. Hemos abordado algunas problemáticas como las violencias basadas en género. También pudimos tener la experiencia de la conmemoración del Día de Presos Políticos, algunos compartires como de final de año, ¿no? Como de poder aportarnos un espacio, así sea de juego, de dinámica, obviamente siempre como desde una reflexión del pensamiento crítico en el que hacer en las prisiones, ¿no? O vista la prisión como un escenario de lucha. Sí, bueno, y a propósito de estos temas reivindicativos, los cuales nos hablaban los compañeras y la compañera, los compañeros y compañera, en los últimos días, en esta semana, se han llevado a cabo unas jornadas de desobediencia en las cárceles de La Picota, de Jamundí, de Palo Gordo, y es precisamente dando a conocer esas necesidades, exigiendo precisamente que se les dé la posibilidad de participar políticamente, ¿sí? No solo a nivel de gobierno, sino en las mesas de negociación que se están llevando a cabo actualmente entre el gobierno nacional y el ELN. Entonces, estas jornadas de desobediencia precisamente buscan eso, es incidir y no ceder ante el aislamiento a los que han sido conducidos y conducidas, sino lo que buscan precisamente es seguir reivindicando su postura política. De lo que nos comentaban la compañera y los compañeros, es que dentro de ese grueso de temas, como lo decíamos anteriormente, no solo van dirigidos a ellos y a ellas como de colectividad, sino al grueso de la población carcelaria, están la defensa de los derechos humanos, la dignificación de la vida al interior de las prisiones, el superar el estado de cosas inconstitucional, pese a que la Corte Constitucional en 3 ocasiones ha reiterado ese estado, no hay ninguna solución efectiva a la crisis estructural en las que están las cárceles en el país. El mejoramiento de las condiciones de vida de todas las personas privadas de libertad sin excepción alguna, ¿sí? El decretar la emergencia carcelaria, que se reconozca a nivel de gobierno de que las cárceles están sumergidas históricamente en una crisis profunda que no se puede naturalizar y en la cual el gobierno debe darle una pronta solución, ¿sí? Y entre otras líneas de reivindicación y de lucha también está el que no se les aleje de su territorio, que puedan estar con sus familias, por lo menos en el territorio donde habitan. Otra cosa que quisiéramos acá también señalar y es que es importante el ver cómo hay unos compañeros que están colectivizados, ¿sí?
que pueden sentir la lucha de una manera colectiva organizada. Hay una compañera, en el caso de Angie Solano, que está aislada, totalmente aislada, pero que aún así es un ejemplo de resistencia y dignidad al interior de las prisiones. Así es, Iván. Bueno, hemos terminado, o no, más bien, para terminar este primer bloque de compartir de experiencias, de cómo organizarse, de desafíos, de también los retos, de esos temas que nos llevan a organizarnos, y ya lo decía Iván, también de ese pliego de reivindicativo. Ahora entonces vamos, ahora sí, con nuestro invitado, Gabino Silva. Hola Gabino, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación a este programita. Pues bueno, aquí atentos para ver en qué podemos colaborar y cómo podemos desarrollar esta discusión. Gabino, gracias a ti por aceptarnos la invitación y por ser parte de este diálogo tan importante. Bueno, Gaby, quisiera que nos compartieras un poco sobre qué perspectivas tienes sobre las formas de colectivizarse y organizarse al interior de la cárcel. Perfecto. Yo, primero que todo, aunque ya lo mencionaron, quiero iniciar con una consigna que en las marchas y en todo lado la hemos venido agitando, y es: los presos políticos no son delincuentes, son luchadores sociales. ¿Por qué empiezo con esta consigna? Porque siempre se ha querido... ¿Y cuál es el objetivo de la cárcel? Primero que todo, uno dice, ¿por qué entrarían o por qué llevan a un luchador social a la cárcel? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del Estado, del sistema capitalista, es romperle su subjetividad. Decirle, usted está equivocado, su forma de pensar es errónea, y por pensar diferente, mire sus consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los objetivos que conlleva la ida a cárcel de los luchadores sociales. Pero también hay que dar una discusión, y es que, ¿de qué luchadores sociales estamos hablando? Nosotros estamos hablando ¿y quiénes son los presos políticos? Más bien, los presos políticos obviamente son los insurgentes de las diferentes insurgencias, valga la redundancia, pero también son los luchadores sociales. También hay luchadores sindicales. En estos momentos también en Colombia tenemos luchadores sindicales condenados en la cárcel, en varias cárceles, por falsos positivos judiciales. Los luchadores populares, ¿a cuáles luchadores populares me refiero yo? Me refiero a los luchadores, a los campesinos que están en las cooperativas, que se están dando las peleas en las veredas. Esos también han sido encarcelados, y también han sido encarcelados con falsos positivos judiciales, declarándolos como cultivadores de hojas de coca y todo eso, pero con el único objetivo de acabar con todo ese tejido social que vienen construyendo ellos en sus regiones. Igualmente también estarían los campesinos, que también, que por el simple hecho de vivir en un sitio de confrontación entre insurgencia y Estado, también han sido encarcelados. Ellos son luchadores populares y también son presos políticos, pero no podemos tampoco olvidar los luchadores estudiantiles, que también ahorita en el paro nacional también fueron encarcelados, también han sido reprimidos, y esta es una forma de represión. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos decir que así están todos los presos políticos, más o menos están catalogados. Ahí es donde se encuentran los presos políticos. Pero la colectivización en las cárceles por parte de los presos políticos es de suma importancia. ¿Por qué? Porque uno asemeja algo similar cuando a uno lo arrancan de su territorio, de su núcleo. Es parecido a las personas que están en el exilio.
¿Y qué pasa con esas personas cuando las sacan del exilio? Inmediatamente lo que hacen es desarraigarlo de su contexto social. Y cuando se las desarraigan de su contexto social, inmediatamente quedan vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer la persona que está en el exilio? Que es la misma situación que se presenta con los presos políticos, cuando ellos están en su organización, ellos están organizándose, ellos están trabajando por un bienestar social y los desarraigan de eso y lo llevan y lo someten más a un riesgo total. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cuál es el objetivo? Si no es el de romperle su subjetividad, ese es uno de los primordiales, y ponerlo en riesgo. Y una forma de romperle su subjetividad es como cuando llegan a las cárceles, los peluquean, les colocan, ya casi no lo llaman por su nombre, sino les colocan un TD, lo llaman con un número, así como en los campos de concentración, ¿sí? Ya no es el señor Silva, sino el TD fulano de tal, que lo llaman dentro de las cárceles. ¿Para qué? Para comenzar a romper ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ve cómo esta situación se va presentando dentro de las cárceles, y por eso es que es importante la colectivización dentro de eso, porque no permite que todo ese aparato dentro de la cárcel, dentro del Estado, como es la fuerza pública, las fuerzas represivas, y dentro de las fuerzas represivas está el INPEC, entren a jugar un papel importante, y es la desmoralización del preso político o del preso o del luchador social, más bien, ¿no? Entonces, esa es una de las importancias de las colectivizaciones de las organizaciones al interior de la prisión. Otra importancia es que dentro de ese estado pequeño que llamamos prisión, existe un mundo demasiado violento, y cuando uno está en un contexto violento, lo que le permite a uno es tratar de sobrevivir. ¿Y qué pasa cuando hay un colectivo dentro de las cárceles? Dentro de las cárceles, ya como eso está garantizado, en la supervivencia dentro de la cárcel y dentro del colectivo está garantizado, entonces ya nos podemos nosotros ya más concentrar en el estudio, en poder dar las luchas políticas, en poder dar las reivindicaciones que necesitan los presos. Por eso también es que al INPEC, a ver, muchas veces, ahorita miramos más adelante, porque el INPEC no permite las colectivizaciones, ¿no? Entonces, me parece a mí que eso es uno de los factores primordiales de las colectivizaciones de la cárcel, que la persona que entra a ese contexto tan violento como es la cárcel, su impacto no sea más fuerte y que se disminuya. Eso cuando hay colectivos. Cuando no hay colectivos, la situación para el preso político es mucho más compleja. ¿Por qué? Allá lo decía el compañero Armando, ¿sí? Por la misma propaganda que hace el INPEC dentro con los mismos presos, de decirle que ellos no son luchadores sociales, que ellos son unos delincuentes, que ellos, bueno, una cantidad de mala propaganda que hay, así como lo decía el compañero de Picota, que decía que los presos políticos son sapos, ¿sí? O sea, es una difamación. ¿Esto para qué? Para llegar a generar confrontaciones dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, me parece que esa es una de las formas y de las características como los presos políticos se van organizando dentro de las prisiones. Compañero Gavino, muchas gracias por esta gran intervención, ya que nos permite entender, tanto a nosotros los que estamos acá, como a las personas que nos escuchan, de que el actor
político, ¿sí? La persona que llega a la prisión por llevar a cabo una actividad política crítica es diverso en su postura, ¿no? No es simplemente el insurgente, también es el estudiante, también es sindicalista, también es el campesino. Entonces todas las personas precisamente entran dentro de esa categoría de luchadores y luchadoras populares, ¿no? Que muy bien Gabino nos planteaba. Y como bien, pues como toda forma de organización política en Colombia que trata de subvertir el orden, que trata de poner una postura clara y diferente a ese proyecto de nación que se ha venido consolidando en el país durante tantos años, pues hay una forma de represión que no solo se dan afuera de la prisión, sino igualmente por parte de los funcionarios o por parte de la Guardia del IMPEC y de las personas o entidades que llevan a cabo el control de estos establecimientos, ¿sí? Entonces, a continuación, pues, los compañeros de las colectividades y organizaciones interior de prisión nos hablan precisamente sobre el tema de cómo es la represión o cómo se materializa la represión por parte del IMPEC al interior de las prisiones. Como es bien sabido, al establecimiento le interesa mantenernos sumisos. No quiere que nosotros salgamos adelante con ningún proyecto organizativo. Entonces, por medio de su vigilancia, ellos se han opuesto a que dentro de las cárceles haya un nivel organizativo. No tenemos los espacios, ni nos ha adecuado los espacios IMPEC, que es la organización, la mandada a reunirnos estos espacios para nosotros poder participar en nuestra calidad de prisioneros políticos. Lo de la postura del IMPEC y de los otros entes que vigilan como nuestra estadía en estos espacios de cárcel, nos parece que más que una postura es la política del régimen en la que ellos cumplen, y esa política es efectivamente impedir cualquier dinámica de reunión que concitemos los presos políticos, por lo que implica no solamente para ellos, sino para la otra gente que hay alrededor nuestro. Si bien desde la misma calle o afuera, en los territorios, para ellos es una preocupación constante que se generen dinámicas organizativas lideradas desde las guerrillas, digamos que en estos espacios donde supuestamente ellos tienen un control total, de que nosotros nos reunamos, digamos que es un riesgo mayor para ellos. Pero aún así, digamos que aunque ellos impidan como ese tipo de eventos, porque efectivamente los impiden, por eso es que nos vienen trasladando de cárcel en cárcel, aduciendo problemas de seguridad. Nosotros pensamos que más que seguridad son tratar de impedir que nosotros, digamos, conectemos con las preocupaciones de la demás población privada de la libertad y los ayudemos a organizarse como tal. Entonces, el de impedir que tengamos unos sitios en los cuales podamos reunirnos, digamos que es una tarea fundamental de ellos, del INPE y del cuerpo de custodia. Porque de una u otra forma la agitación de ideas que hacemos nosotros va en función de reclamar los derechos de todas las personas que están privadas de la libertad. Entonces, por supuesto que no van a permitir ese tipo de actividades. Bueno, en esta intervención nos han compartido varias ideas fuertes que vamos a retomar nuevamente. Una es lo relacionado a limitar los procesos organizativos, ¿sí? Y ya lo mencionaban que para evitar eso, lo que hacían es vigilarlos y por medio de mantenerlos vigilados, poder controlarlos y así estar como muy pendientes de qué hacen y de poder evitar que se organicen. Lo otro que también mencionaban es respecto a los espacios, precisamente, y un poco con otra idea que compartían sobre todo de la Cuba,
que el IMPEC responde a una política de Estado, ¿sí? Y como bien responde a esa política, no puede permitir que se le organicen en colectividades un grupo de personas en pro de un bien común. Y por eso mismo es que no se habilitan esos espacios, por eso mismo están siendo vigilados y los quieren controlar, por eso mismo incluso algo que planteaban, les negaban la posibilidad de socializar entre presos políticos y detenidas políticas con el resto de la población privada de la libertad, porque existe un miedo de que haya una identidad en esa idea, en esa postura político-ideológica, y también en que encuentren que hay unos temas que a todos les preocupa porque los afecta a todos y que quisieran organizarse alrededor de ello para empezar a defender y a exigir algo que también han mencionado casi que en todas las intervenciones que nos han compartido, y es lo relacionado a la vida digna, ¿sí? A la dignidad al interior de las prisiones. Entonces, precisamente como el IMPEC responde a esa lógica de ese sistema, no lo va a permitir y siempre va a responder a esa tarea que se le asigna en su rol como funcionario y como miembros del IMPEC. Y como bien lo decían, un poco acusado en la lógica de la seguridad del privado de la libertad o del preso político y la detenida política, pero tiene un fondo detrás. Un poco pensando en eso y aprovechando la experiencia del trabajo que Gavino ha venido realizando con distintos privados de la libertad en distintas cárceles, Gavino, nos gustaría que nos puedas compartir un poco como una síntesis corta sobre esas formas de actuar que tiene el IMPEC respecto a que se organicen o a las colectividades. Perfecto. Una forma de represión por parte del IMPEC frente a la organización dentro de las prisiones ya fueron mencionadas, ¿no? Unas son los traslados, otras son las mismas sanciones, porque en las cárceles, si se organiza, también puede ser sancionado con unas faltas graves. Bueno, con el CICIPEC tiene su forma de represión también dentro de las prisiones. Y esa sería como una de las formas como el IMPEC ha luchado al interior de las prisiones para que los presos no se colectivicen. También nos decían los compañeros también, y es muy cierto, es también poner en confrontación entre los presos políticos y los presos sociales frente a los rumores y a las cosas que ya los compañeros de los colectivos han planteado. Pero a mí me parece que hay que plantear una cosa, y es que el IMPEC y los funcionarios del IMPEC tomaron eso, la guardia, como un negocio. Las cárceles son un negocio muy rentable, donde se pide plata por el ingreso, porque es que aquí no nos digamos mentiras, el ingreso de las drogas no los entran las visitas, el ingreso de los celulares no los entran las visitas, entra la misma guardia. Y dentro de las prisiones existen los caciques, y esos caciques están bajo el régimen del IMPEC. Y esos caciques hacen todo lo que diga el IMPEC. Por eso es que dentro de las prisiones donde no hay colectivos, donde no hay patios de presos políticos, se vive un desorden, un caos total, porque a ellos lo que les interesa es mantenerlos ahí dentro de esa forma de vivir, ¿no? Y también lo decía un compañero, lo que les interesa es que la gente se mantenga drogada para mantenerla ocupada o en otro planeta. ¿Para qué? Para que no piensen en toda esa represión que ha venido cometiendo el IMPEC y el Estado con los presos políticos y con los presos sociales en toda su generalidad, porque acá no
se castiga solo al preso político, también se castiga a todos los presos y detenidas en su generalidad, porque el IMPEC y la Guardia toman un mismo rasero. Ustedes son presos, allá ellos no dicen, los invisibilizan a los presos políticos, entonces lo que dicen acá, todos son presos, entonces por eso todos tienen la misma sanción, todos tienen la misma pero aparentemente, ¿por qué? ¿Por qué lo digo aparentemente? Porque esa confabulación que hay dentro del IMPEC con los caciques en las cárceles para mantener el statu quo dentro de esas cárceles, entonces es una forma como ha venido también actuando el IMPEC para mantener apaciguadas las cárceles y que la gente no vaya a decir nada dentro de ellas. Compañero Gavino, muchas gracias por la intervención, porque precisamente nos ayuda una situación bastante indigna al interior de estos establecimientos, ¿sí? Y que es precisamente esas formas de lucha y resistencia que así no es la colectividad, pero como persona, como sujeto, como sujeta, se pueden llevar a cabo, ¿sí? Como bien planteaba nuestra compañera Angie Solano y los demás compañeros que han estado participando en este conversatorio. Entonces, Gavino, muchas gracias precisamente por delinearnos esas complejidades que están al interior de la prisión, que son es fundamental entenderlas y tenerlas muy presentes, porque hay que precisamente dejar de naturalizar la prisión, ¿sí? Que la prisión, como cualquier otro contexto social o político del país, requiere de toda nuestra atención y de toda nuestra solidaridad, a propósito precisamente de la conmemoración de Camilo Torres y de su legado. Y bueno, también quisiéramos, obviamente, agradecer a todos los prisioneros políticos, a todas las detenidas políticas que nos están escuchando, ¿sí? Que han sido partícipes de estos espacios, que tal vez algunos y algunos pudieron estar hoy, pero que siempre han estado muy activos y activas en la lucha por los derechos humanos y por la dignidad de las personas en prisión. Igualmente, quisiéramos enviar desde ese espacio un saludo a los presos políticos y las detenidas políticas de la cárcel La Picota, del Tramacúa, Jamundí, de Palo Gordo, de Cúcuta, de Chimitá, y de todas las personas que están en prisión, ¿sí? Que cabe recordar que no los olvidamos ni las olvidamos, ¿sí? Entonces vamos a estar siempre presentes. Igualmente, extendemos un saludo, un agradecimiento pues, a organizaciones que hacen parte de esas o que han estado partícipes en estas segundas jornadas continentales de amor eficaz, ¿sí? Y que nos han venido acompañando desde Cuba, desde Venezuela, desde Colombia, desde México, desde Argentina y desde Uruguay. Entonces, esto también ha sido gracias precisamente a la iniciativa y de la confluencia de muchas iniciativas y organizaciones que no han dejado ni por un minuto esa intención de seguir luchando y peleando por las condiciones dignas de las personas que están en prisión. Así es, Iván. Y también me gustaría extender un saludo a las asociaciones, sobre todo a la asociación de FASOFAMIPREC en Cúcuta, también a la asociación de familiares que está aquí en la ciudad de Bogotá y a la asociación de familiares que está en la ciudad de Valledupar. Gracias también, Gavino. Y bueno, ahora nos vamos a un momento cultural. Nos han compartido una canción por parte de un preso político de Moscote, desde la cárcel La Picota, y que ya vamos a escuchar. Cuando mataron al padre Camilo, salí a pintar las paredes. El mundo es de los atrevidos, cuando un chiquillo se atreve. Y eso dijo mi tía Mercedes, cuando encontró el tarro vacío, leyendo el garabaterío. Camilo Torres no muere, leyendo el garabaterío. Camilo Torres no muere. Pedí ingreso a la guerrilla, pidió ingreso a la guerrilla, para seguir la pelotera. La lucha es la que nos llena y le da sentido a mi vida. Me une a una mujer querida y me dio un hijo esa guerrillera. Me une a una mujer querida y me dio un hijo esa guerrillera.
Augusto Montes me entregó la dotación, el fusil que para pelear yo quería. Soy rey de la Isa para el que no sabía, guerrillero noble y de buen corazón. Soy rey de la Isa para el que no sabía, guerrillero noble y de buen corazón. Cuando mataron al padre Camilo, salí a pintar las paredes. El mundo es de los atrevidos cuando un chiquillo se atreve. Y eso dijo mi tía Mercedes cuando encontró el carro vacío, leyendo el garabaterío. Camilo Torres no muere. Leyendo el garabaterío. Camilo Torres no muere. Comandante Camilo Torres Restrepo, presente, presente, presente. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Muchas gracias, compañero. Bueno, el compañero Moscote desde la cárcel La Picota creo que nos da un bello ejemplo, ¿no? Y es de que del arte se conserva la memoria y que desde el arte también se resiste y que ha sido una forma, si quiere, histórica de resistir en prisión. Y es a partir de conservar esa visión, de que a partir de la escritura, el dibujo, el canto, también se lucha y se conserva la memoria de todas aquellas personas que han sido un referente político de una u otra manera. Creo que en ese punto también seguir recordando la importancia de Camilo Torres, que no solo pues, nos deja unas enseñanzas en su actividad política, en su quehacer político, sino en su ser. Y creo que, siendo muy atrevido, y es que yo creo que una gran enseñanza de Camilo Torres es eso, es ser consecuente. ¿Sí? Más allá de lo que puedo haber dicho, más allá de lo que puedo haber escrito, creo que es ser consecuentes entre su ideario y entre su quehacer. Y de que la formación política, sin un ser ético, si se quiere, que realmente entienda que el amor es la forma de sobrevivir, el amor es la forma de cambiar, pues creo que no hay posibilidad alguna. También para seguir recordando de que desde el día lunes se ven acá una jornada de desobediencia, como decía anteriormente, en la cárcel de Jamundí, en la cárcel de La Picota y en la cárcel de Palo Gordo, ¿sí? Que lo que buscan precisamente es incidir de que el gobierno los escuche, que el gobierno les abra unas posibilidades de participación política, ¿sí? En la que realmente se pueda discutir y se pueda llevar a cabo una reforma estructural en el sistema penitenciario que supere el estado de cosas inconstitucional, ¿sí? Y que estas jornadas de desobediencia también lo que buscan, lo que pretenden es que es un llamado de atención al gobierno para que realmente tome un papel en el asunto de una manera más activa y que estas peticiones sean llevadas precisamente a la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN, ¿sí? Porque pues no solo se busca es que sea escuchado el preso político, sino todas las personas que se encuentran en prisión. Bueno, Iván, y a propósito de lo que nos compartes, ahora nos vamos con unas intervenciones que nos van a compartir desde los distintos colectivos sobre cuál es ese pliego de reivindicaciones que tienen desde cada una de las cárceles en donde están. En aras de humanizar la vida en prisión, nosotros los prisioneros políticos y sociales le hemos presentado al alto gobierno un pliego donde está contemplado el mejoramiento en salud, en educación, en jurídica, y que los entes de control nos escuchen y lleven seguimiento de nuestros casos que hemos presentado de violación sistemática a los derechos humanos como personas privadas de la libertad. Nuestra lucha como prisioneros políticos busca la humanización de las cárceles, la reforma al Código de Procedimiento Penal, la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, reforma al sistema de salud, rebaja pena de un 30%, mínimo sin exclusión de delitos. También hay unas condiciones infraestructurales que ponen pues en detrimento, que son un poco distintas y particulares a las condiciones de las mujeres. Esto tiene que ver un poco también con la parte de aseo, del agua, de infraestructura, incluso a veces hasta la comida viene
un poco menos, pretendiendo que por X y razón algunas mujeres comemos menos, cuando pues no es un poco tan así. El agua, como ustedes saben, las mujeres tenemos unas condiciones adicionales y pues no contamos con el suplemento, porque acá el agua llega 2 veces al día, una a la madrugada y otra a la tarde. A veces no llega la hora completa. También es un poco complejo acá la situación de las personas de tercera edad, pues porque, claro, sus enfermedades no posibilitan que puedan tener un trato, una prevención de muchas enfermedades, sino que pues por el contrario el detrimento y la infraestructura pues no ayudan. También el daño y la afectación psicoemocional de las personas es muy complejo, porque no hay un acompañamiento psicológico, que podamos contar con personas que vengan acá a capacitar y que existan unas escuelas transversales en algunos temas. Otra situación también compleja es la situación de las mamás cabezas de hogar, que por el hecho de estar privadas de la libertad no dejan de serlo, y pues es bastante triste ver que muchas de ellas acá tienen a sus niños, siendo que podría existir un marco que permita que aquellas que sean gestantes puedan estar afuera con sus hijos, con sus hijas. Además, que exista un medio que permita sostener esos hogares de padres que están ausentes, y que en últimas, como es sabido en Colombia, el porcentaje grande de responsabilidad económica, afectiva, pues son las mujeres. Bueno, en cuanto al pliego reivindicativo de los presos políticos, mucha gente cree que los mismos que están planteados en el Movimiento Nacional Carcelario son los mismos puntos reivindicativos de los presos políticos. Nosotros como colectivo hemos tratado de evidenciar de que, por supuesto, que todo lo que está planteado en el movimiento carcelario nos recoge a nosotros como presos políticos, ¿cierto? Pero sí tenemos unas reivindicaciones muy especiales, y esencialmente, y la más importante, es que la reivindicación fundamental para nosotros los presos políticos, no solamente los que hacemos parte del ELN, sino de toda la gente que está por ser contradictora del régimen, es la libertad. En esa medida nosotros, digamos, como presos políticos, seguimos abanderados de que ningún preso político, hombre o mujer, debe estar detrás de los barrotes, debe estar libre, en libertad, debe tener la posibilidad de ejercer su derecho de, digamos, de ser contradictor político, la posibilidad de que nos permitan hacer la vida política dentro de las cárceles, que actualmente eso no se permite. Digamos, no se permite las reuniones, tampoco se permite que nosotros podamos ingresar, digamos, los periódicos de la organización, libros relacionados con las dinámicas revolucionarias, todo ese tipo de cosas que impiden nuestra, digamos, libre disposición de asumir como nuestra pertenencia digamos, a un grupo guerrillero, se debería dar dentro de las cárceles, permitiéndonos, digamos, tener la posibilidad de entrar como todo este tipo de literatura relacionada con nuestra postura ideológica. Bueno, como podemos ver, en la mayoría de los pliegos reivindicativos de los distintos colectivos hay muchas propuestas o líneas fuertes que coinciden entre unos y otros. Una de ellas es lo que mencionaban sobre mejorar esos servicios o esos derechos de educación, de salud, de alimentación, de las mismas condiciones de las visitas, de jurídica, ¿sí? En última, los derechos fundamentales y derechos que deberían estar siendo garantizados por las comunidades y por el Estado, que tiene pues bajo su responsabilidad a las personas privadas de la libertad. Entonces, qué curioso que el pliego sea
exigirle que cumpla con su trabajo, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro es lo relacionado a la humanización de las cárceles, ¿sí? Que también se rompa un poco con eso de que mostrar a las afueras de las cárceles que quienes están allí son humanos, ¿sí? Así los traten como si no fueran personas, que son humanos, que también sienten y que eso que se está haciendo no se debe hacer con ninguno. Sí, ya lo mencionaba sobre todo Angie de Jamundí, las condiciones que viven, en este caso, ellas como mujeres, en particularidades como por ejemplo lo del agua, qué pasa si se tiene el periodo, qué pasa si se tiene tales dolores producto también del periodo. Entonces, un poco revisar o exigen pues el que se revise eso. Lo otro es respecto a lo de la reforma estructural al sistema penitenciario y carcelario. Incluso ahora pues está en boom y que debe revisarse también a detalle estas reformas que se están proponiendo al respecto. Lo otro es el seguimiento a los casos que se han denunciado sobre esas violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué ha pasado con los funcionarios, con los directivos o con incluso los centros carcelarios que han sido denunciados por tanta violencia de derechos humanos allí? ¿Qué pasa con las cárceles donde han ocurrido muchísimas masacres? ¿Qué pasa con esos funcionarios que, vuelvo y digo, se sabe que tuvieron una responsabilidad? Entonces, un poco el llamado a hacerle seguimiento, que no quede solamente allí en la denuncia, sino también hacerle seguimiento y a que se responda por eso. Y lo mencionaban ya un poco más desde la intervención de Dramacúa, y es la libertad para los presos y las detenidas políticas. Y también el que se les permita a ellos y a la población en general privada de la libertad hacer vida política, que se les permita colectivizarse, organizarse, que se les permita reunirse, que se les permita el estudio entre ellos, ¿sí? Y también, por otro lado, y también llamaba mucho la atención, es el que se les permita o se los brinde ese acompañamiento psicológico por todo lo que genera el solo hecho de ya estar privados de la libertad. Ahora sumémosle a todo lo que se enfrentan y a ese diario vivir de lo que trae las condiciones al interior de cárcel, el vivir y el estar allí. Gracias, Zuli. Y bueno, referente a este tema, quisiéramos preguntarle a Gavino, muy concretamente, y es, ¿cuál es la importancia de los pliegos reivindicativos que han presentado los diversos colectivos de presos políticos y detenidas políticas de las prisiones del país? Hola, Gavino. Creo que esas fallas técnicas que no fallan. Listo. Gavino, compañero Gavino. Bueno, creo que podemos esperar tal vez un minuto. Pues si quieres, Iván, mientras recuperamos la conexión con Gavino, porque por lo que he visto hay como mala señal de internet, entonces, ¿por qué no vamos ahora a compartir un poco las experiencias respecto a lo de solidaridad y también como a eso que esperan los privados de la libertad de nosotros que estamos aquí afuera, de los colectivos, de las familias, de las organizaciones sociales que siempre han trabajado y acompañado todo el tema de lo carcelario y con la población privada de la libertad? Claro que sí. Compañeros, si tal vez nos pueden colaborar con proyectar la siguiente intervención, por favor. ¿Comunicaciones? Bueno, nos comentan que se fue la luz. Ah. Bueno, esas cosas suceden.
Bueno, yo creo que podemos hacer, y yendo haciendo como una síntesis de esas intervenciones, tanto las intervenciones como precisamente de lo que nos compartía el compañero Gavino, y es, por un lado, que los actores políticos que confluyen en las cárceles son muy diversos, ¿sí? Que no solo el insurgente, sino también es el estudiante, también es el campesino, también es el sindicalista, o también es el muchacho o la muchacha de barrio que decidieron afrontar como esa responsabilidad política en contra del mal gobierno. Compañero Gavino. Sí, qué pena. Por acá estoy, ¿me escuchan? Lo escuchamos muy bien, compa. Perfecto, es que por acá está cayendo un aguacero y se fue el internet. Ah, no, Entonces, compañero, no hay problema alguno. Eso suele suceder. Pero bueno, sí. Compañero Gavino, la pregunta sí muy concreta, y es que cuál es la importancia precisamente de esos pliegos reivindicativos que han presentado los diversos colectivos de presos políticos y detenidas políticas al interior de prisión. Bueno, yo creo que uno de los factores es que se dignifique la vida en prisión. Haber más dignificación dentro de las prisiones, ¿no? Escuchando a la compañera que hace la intervención de Jamundí, llega uno a la conclusión de que esta sociedad machista ni siquiera ha pensado en ellas. Y ojalá no las pensara de esta forma, pero las cárceles, ni siquiera las cárceles están diseñadas para las mujeres. Las cárceles están diseñadas para los hombres. Y todos sus reglamentos están diseñados para los hombres. Por eso la vida en prisión en las mujeres es mucho más compleja, ¿sí? Entonces, ahí está planteada la situación del pliego de reivindicaciones por parte de los prisioneros políticos y los presos sociales, ¿no? Ahí en su pliego de peticiones, inclusive en su pliego de peticiones, en su último pliego de peticiones está una cosa tan simple que nosotros en estos momentos estamos utilizando hasta el momento, y son las herramientas de sistemas de comunicación. ¿Por qué pretende el INPEC aislar a los presos de la sociedad y de sus familiares? ¿Por qué los aísla? El objetivo tiene ese aislamiento. Sí, tenemos que todos mantenerlos bajo un régimen donde no se pueda saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y ese es uno de los objetivos de todos los defensores de derechos humanos, es no dejarlos solos dentro de las prisiones, ¿sí? Decía en el pliego de peticiones, en el 10º punto del pliego de peticiones del Movimiento Nacional Carcelario, dice la legalización de las herramientas y sistemas de comunicación, como celulares y acceso a computadoras e internet. Los medios de comunicación han venido satanizando que desde las cárceles es donde se extorsiona, que desde las cárceles es donde esto. Pero si esto estuviera legalizado, eso disminuiría. ¿Por qué? Porque se tendría un control de qué celular pertenece a quién. Entonces, este es un punto que no está fuera de contexto. La sociedad afuera en la calle, dirían estos manes están locos, pero no. Los computadores son esenciales dentro de las cárceles. ¿Por qué? Porque hay muchos presos que quieren estudiar y por falta de este tipo de herramientas no lo van a poder hacer o no los pueden hacer. ¿Por qué? Porque no van a tener ni el internet ni las formas de poder investigar para poder seguir estudiando. Entonces, estos pliegos de petición son una forma de
de hacer una vida más digna dentro de esa sociedad tan violenta como es la cárcel, ¿no? Entonces, me parece que a mí que la forma, la vida, elevar el nivel político de las cárceles, en las cárceles de los prisioneros políticos, es otra reivindicación única y específicamente de los presos políticos, donde decía la compañera Zully, donde se les permita a los presos políticos reunirse. En muchas cárceles no los permiten, en otras se han ganado espacios. En Palo Gordo se han ganado ese espacio desde el 2002, se ganó ese espacio a raíz de unas medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Cúcuta también existen, ya eso se lo han ganado, es con lucha popular. Dentro de las cárceles, los prisioneros políticos, existen patios de presos políticos, pero en otras cárceles es compleja la situación, ¿sí? Entonces, ese es otro pliego de los presos políticos, elevar su nivel político dentro de las cárceles. Esa es otra reivindicación que ellos tienen y hacen, y muy justa, porque su nivel político los hace seguir siendo luchadores sociales. Gracias, Gavino. Bueno, Gavino menciona algo, recoge varias ideas que ya también han plasmado en las anteriores intervenciones, pero menciona algo muy clave, y es esos espacios que se han logrado a raíz de esas jornadas o movilizaciones que se han dado al interior de cárcel. Entonces ya él decía, por lo menos, y creo que también lo mencionaban desde Tramacúa y Picota, y era un poco lo de las jornadas de formación a las que hoy día pueden acceder, ¿sí? Si bien antes de pronto no se les permitía o no se podía, ya ahora lograron posesionar espacios como eso, y que hay que seguirlos manteniendo, ¿sí? Y lo otro que también mencionaba Gavino es lo relacionado a elevar ese nivel político de los colectivos y de las colectivas y detenidas políticas al interior de cárceles y del trabajo que van haciendo. Ahora sí, desde comunicaciones nos pueden apoyar para pasar el video relacionado a lo que ya decía de cuál es ese trabajo nuestro que estamos acá afuera que podríamos hacer en pro de la población privada de la libertad. Compañero, la lucha por una verdadera y auténtica reforma a la justicia y a la política criminal, que apunte principalmente no al castigo o a la venganza, sino más bien a una verdadera resocialización y redención del ser humano. Compañeros, que se conviertan en actores activos en la denuncia y la exigencia de los cambios que quieren la nación, y concretamente que favorezca a los privados de libertad en materia de justicia. Y abogamos a ustedes que están en diferentes corporaciones constituidos con personerías jurídicas y en representación nuestra, que se nos dé una nueva oportunidad como prisioneros políticos, y a la población privada de la libertad social, que se les dé una rebaja de pena. Las organizaciones que se encuentran afuera en apoyo a la solidaridad con los presos políticos deberían de profundizar más en el seguimiento a que la situación en las cárceles mejore, que la bota militar baje, que la opresión del establecimiento hacia los privados de la libertad se mitigue día a día para así sea más humana la vida en la cárcel. No dejar de lado los programas de formación. Para nosotros son fundamentales el acompañamiento en estos programas de formación, no solamente por lo que implica pues la dinámica de formación, sino por la posibilidad de encontrarnos los compañeros que asistimos a esos, digamos, secciones de estudio,
para conversar un rato con compañeros que muy difícilmente lo haríamos en otras condiciones. Entonces, estas dinámicas de formación nos permiten esas dos posibilidades. ¿Y cuál sería, pues, como el aporte de todas estas personas que están hoy disfrutando de la libertad? Pues no, hay que seguir la lucha social, y más en esta coyuntura política. Para nosotros es fundamental el de nosotros sentir de que la gente está en las calles movilizándose, exigiendo las transformaciones sociales. Digamos que eso también nos da aliento a nosotros para seguir resistiendo dignamente dentro de las cárceles del país. Entonces eso es fundamental. Bueno, así como es tan indispensable la resistencia al interior de las prisiones, también lo es el poder seguir construyendo y consolidando esas redes de apoyo desde afuera de las prisiones. Y en ese sentido quisiéramos finalizar con la siguiente pregunta para Gavino, y es, ¿cómo podríamos apoyar precisamente a las personas en prisión? Bueno, les voy a contar una anécdota que pasó el día de ayer en la marcha, donde los familiares del Movimiento Nacional Carcelario se movilizaban ayer en la Plaza Luis Carlos Galán. ¿Y por qué aprovecho para decir esto? Y es que dentro de este sistema se ha venido manejando una matriz mediática donde quien hable de presos políticos puede ir a la cárcel, puede ser judicializado, puede ser asesinado, desaparecido o exiliado. Entonces mucha gente le tiene miedo a eso, inclusive hasta los mismos sindicatos ya no quieren hablar de presos políticos, no quieren saber nada de presos políticos. Hay otros que todas mantienen sus luchas reivindicativas y reconocen al detenido político. Entonces, una de nuestras funciones es seguir con esa lucha y seguir concientizando la lucha reivindicativa, valga la redundancia, de los presos políticos dentro de las cárceles, y la lucha reivindicativa de los luchadores sociales. Entonces, me parece a mí que eso es fundamental, que nosotros sigamos articulando trabajo, tanto con las universidades, para que también el estudiantado también sepa que dentro de las cárceles hay luchadores sociales, tanto como en los sindicatos, que sepan que también hay en las cárceles hay luchadores sociales y hay presos políticos. Anteriormente se hacía eso. Anteriormente los sindicatos le trabajaban e iban a visitar a los presos políticos. Ahora se perdió eso. El estudiantado también hacía lo mismo. Se ha venido perdiendo en el estudiantado. Y esa yo creo que sería una de las tareas fundamentales también por parte de los defensores de derechos humanos acá afuera. Entonces, es también reconocer y darles ese estatus político a los prisioneros políticos y decir, hay presos políticos dentro de las cárceles y están en esta situación, y que no los vayamos a olvidar. ¿Sí? Eso sería una de las formas de nuestro deber ser como defensores de derechos humanos. Obviamente también ayudarles a elevar su nivel político. Claro que sí, hay que hacerlo, ¿sí? Con los programas de formación, como lo planteaba Armando, claro que hay que hacerlo, ¿sí? Con las denuncias, para que sepan que ellos no están solos, porque ahorita, por ejemplo, en estos momentos, en la cárcel de Palo Gordo, en La Dorada y en Jamundí, los compañeros todavía siguen en huelga de hambre. Y eso no lo sabe el resto de la sociedad. Y siguen en pie de lucha hasta que el gobierno no los escuche. Y eso es uno de nuestros máximos que tenemos nosotros acá, es ser la voz de los presos políticos acá en la calle. Esa sería también otra de nuestras tareas fundamentales acá como defensores de derechos humanos que estamos
en la calle, gozando de nuestra libertad, ¿sí? Obviamente, elevar la denuncia de todos los atropellos que se vienen cometiendo en las cárceles. No hay que temerle a eso, ¿sí? No hay que ser mezquinos frente a toda esa situación tan represiva que viven los presos. Entonces, yo creo que también eso sería otra de nuestras tareas fundamentales. Y obviamente, pues, desde como se pueda, pues obviamente la defensa jurídica también es fundamental, ¿sí? Porque es que ya hasta muchos abogados también le tienen miedo defender a presos políticos, porque entonces dicen que los presos políticos, como ya hay una matriz mediática y se dice que no hay presos políticos, que lo que son es unos terroristas, entonces ya todo el mundo las organizaciones ya no quieren defender los supuestos terroristas, ¿sí? Como dice la matriz mediática. Entonces, me parece a mí que nosotros, al seguir reivindicando el delito político, seguimos reivindicando todas sus posturas dentro de las cárceles y eso les da para que ellos sigan teniendo mucho más fuerza allá dentro de las cárceles. Gracias, Gabino. Bueno, es una responsabilidad grande y un compromiso que tenemos, ¿no? Que tenemos y que también les debemos a los privados y privadas de la libertad. Clave algo que mencionaba Gabino y es el ser la voz de los presos políticos y las detenidas políticas en las calles. Entonces, hay que llevar a las calles el hablar también de estos temas, de la cárcel, de la población privada de la libertad, de visibilizar la situación que viven, ¿sí? También de poder socializar esas experiencias organizativas y de resistencia que cada vez van construyendo pese a todas las limitaciones y a todo lo que enfrentan estando allá privados y privadas de la libertad. Bueno, Iván, se llegó el momento triste del diálogo y es que ya vamos a finalizar. Querido público, a quienes nos acompañan también, al colectivo de Picota, Tramacúa, Palo Gordo, desde Jamundí, les agradecemos muchísimo y a Gabino por habernos compartido estas experiencias y por habernos permitido este diálogo que hoy fue posible, que pese a que de pronto ellos desde donde están en cada cárcel no pudieron conectarse, pero hicieron muchos esfuerzos para hacernos llegar y compartir hoy estas reflexiones y estas experiencias que también son importantes para ellos y ellas. Gracias, Iván. Sí, bueno, primero que todo, gracias a los compañeros y compañeras que desde la prisión siguen levantando su voz de dignidad, de resistencia y que siguen siendo un referente, ¿sí? de ese actuar político. Muchas gracias a Zuli, muchas gracias a Gabino, a los compañeros del área de comunicaciones del equipo, muchas gracias a eso de los pueblos, al Instituto Nacional Sindical, al equipo jurídico Pueblos y a todas las personas que han estado muy pendientes de este evento, de esta charla, este conversatorio. Igualmente, muchas gracias, extendemos nuestro agradecimiento a todas las organizaciones y personas que están siendo partícipes de las segundas jornadas continentales de Amor Eficaz. Y pues a todas las personas que nos escucharon, que nos vieron, que se incomodaron un poco. Creo que en últimas eso también es el objetivo de esos espacios, y es de dejar de naturalizar las prisiones. Y sobre todo entender que hay unas circunstancias, una situación política, un objetivo político claro de muchas personas que están al interior de ellas, de que no solo la cuestión política es lo que lleva a las personas a la prisión, sino que también siguen actuando en consonancia con ese proyecto político y de nación al interior de las prisiones. Igualmente, recordar que estamos precisamente en ese mes de conmemorar el legado de Camilo Torres, que como se decía, como lo plantean los compañeros en prisión y como se ha venido hablando en este conversatorio, y es de que la formación política debe ser acompañada precisamente de una formación humana, que nos permita ver más allá de los intereses, que nos permita ver más allá de lo material, y de que todos nuestros esfuerzos vayan precisamente a ese sector popular,
a ese pueblo que ha sido violentado y excluido durante tantos años. Y pues en este es particular y es a todas las personas que siguen resistiendo en prisión. Muchas gracias a los colectivos de La Picota, de Jamundí, de La Tramacúa, de Palo Gordo. Muchas gracias a Angie. Mucha fuerza, porque sabemos que también desde el aislamiento aún ella sigue con su dignidad, ¿sí? Y sigue muy activa y sigue pensándose un país, ¿sí? Y sigue siendo un referente. Entonces ya para finalizar este conversatorio, pues quisiéramos dejarlos con, bueno, pues antes de que se me olvide, con también un agradecimiento a la campaña de solidaridad anticarcelaria, que es precisamente en lo que es esta campaña en la que se sigue desarrollando este tipo de actividades, y recordar que para marzo y para mayo, pues esa campaña de solidaridad anticarcelaria, pues sigue llevando a cabo unos eventos y encuentros que esperamos sean partícipes. Y bueno, para finalizar, les queremos compartir un video con unas palabras de Andrés Oviedo, una persona, un compañero preso político en la cárcel de Jamundí, y al igual palabras y unas intervenciones de los compañeros que se encuentran en jornadas de desobediencia en algunas cárceles del país. Entonces, a todos y todas, muchas gracias. Un año más de lo de Camilo. Esta vez, en medio de una lucha carcelaria por incidir y ampliar la reforma que propone un gobierno progresista, como no se había visto en mucho tiempo en este país. Otro año de las jornadas continentales del amor eficaz. Ese concepto que volvió científico y político el amor al otro. ¿Quién cuando era niño no se cuestionaba mirando en la calle o a través de la ventana de un bus o de un carro a los habitantes de calle? Personas que nos enseñaron a ver como otra categoría de humanos. Nos inculcaban su miedo, su rechazo, que son locos, gamines, viciosos, indigentes, perdidos y víctimas de sus malas decisiones. Nos amenazaban cuando niños con que si nos portábamos mal venía el loco y nos llevaba. Su aspecto nos extrañaba y sumado a los prejuicios inculcados, terminamos sintiendo rechazo y miedo a estas personas. Sin dientes, con rastas naturales, miradas perdidas y olores húmedos y agrios. Pero a pesar de esto, había algo en el fondo que algunos sentíamos, en parte curiosidad, en parte atracción, de querer interactuar con ellos, hasta por el simple hecho de llevar la contraria. En una ciudad tan atiborrada de gente, estas personas resaltaban, sobresalían. Les dedicamos más tiempo en mirarlos. Surgían entonces sentimientos de todo tipo, entre ellos el compadecimiento. Empezaron las preguntas. ¿Por qué nadie les ayuda? Si son más bien pocos los que están así, ¿por qué nadie les presta atención y más bien nos esforzamos tanto en evadirlos e ignorarlos? ¿Por qué nadie hace nada? Pensaba que los locos éramos más bien nosotros, por hacerlos invisibles y distorsionar tanto la realidad al punto de no verlos a ellos que resultan tan visibles. Tiempo después, estas preguntas llevaron a otras. ¿Será que les puedo dar una moneda? ¿Cómo les puedo ayudar? Pero nos enseñaban que si les dábamos una era peor que no hacer nada, porque se acostumbraban a pedir y vivir de la limosna. Entonces, ¿qué hacer? Orar, me dijeron, orar por ellos. Pero veía que eso tampoco tenía efecto. Pedirle a Dios que el cura les diera algo, que hiciera una colecta, un mercado, una jornada de atención, de baño, corte de cabello, y sí, lo hicieron. Pero seguían ahí. Parecía que eso no era suficiente. Es que son viciosos y no tienen familia que les ayude, me decían. ¿Será? Pues si no podía probarlo, porque no me dejaban hablar con ellos. Es que el gobierno no hace nada. Bueno, ¿y dónde está ese gobierno? Habían unas casas en donde parecía que lo recibían y les daban comida,
pero yo les seguía viendo igual, y en las mismas calles, de tienda en tienda, de parque en parque, y veía que eran cada vez más. Ya no eran los de siempre, habían nuevos. Es que ya es porque ellos mismos no se dejan ayudar. Es decisión de ellos, viven de eso, es un negocio. Hasta tienen más que nosotros, me decían. Fueron muchos años después cuando surgieron otras preguntas. ¿Cómo resolver la situación de estas personas, pero de verdad? ¿Sobre quiénes o qué cae la responsabilidad de que estén así y se reproduzca? ¿Cuáles son las causas y las prácticas que reproducimos que hacen que con el pasar de los años sigan existiendo estas personas en condiciones de pobreza extrema y deshumanización? Coincidencialmente llegó a mí Camilo. Llegó a mis manos con el libro Revolución Imperativo Cristiano. En ese momento de la universidad ya me consideraba una persona no creyente, pero igual lo leí por la recomendación de un buen amigo. Como pocas respuestas hasta esa fecha, Camilo abordaba las preguntas que me venía haciendo desde niño con seriedad y rigurosidad. Comprendí varias cosas y como buen texto me sembró otras preguntas. Creo que estaba cruzando un camino, el camino por la búsqueda de las preguntas esenciales, las preguntas correctas. ¿Por qué el asistencialismo, la caridad, la limosna y otros programas no han resuelto el problema? ¿Por qué las instancias encargadas de resolverlo no lo han hecho? ¿En qué modelo de sociedad vivimos que permite y considera normal que exista un sector poblacional en estas condiciones? Decía otro buen amigo, a modo de broma, que así como todos los caminos conducen a Roma, todas las respuestas nos conducen al capitalismo. Leyendo a Camilo reflexionaba sobre las herramientas más efectivas para resolver el empobrecimiento y la desigualdad social tan escandalosa en la que vivimos. Ya no se trataba de ser buena gente, invitar a un indigente a tomar un café, gastarle un almuerzo, darle unas monedas o entablar una charla, sino de resolver esa situación radicalmente, de fondo, de una vez y por todas, de contar con los instrumentos, la voluntad y la gestión para hacerlo. Se trataba de tener el poder para hacerlo, de tener los medios políticos y científicos para hacer lo que otros con los mismos medios no han querido hacer. Para Camilo era simple, había que tener ese poder. Y no lo decía cualquier persona, cualquier cura loco y rebelde. Él había tocado todas las puertas, había experimentado en diversos escenarios académicos, políticos y sociales, tenía contactos de alto nivel en toda la élite colombiana, solo que él, como pocos, se atrevió a decir la verdad y a promulgar la conclusión a la que su experiencia lo había llegado. Para tener ese poder, para cambiar esa injusta realidad, hay que hacer una revolución, ni más ni menos. Lo demás es historia y hay que hacerla asumiendo todas sus consecuencias. Bueno, muchas gracias, Gavino. Vale, con muchísimo gusto y pues quería cerrar con la consigna. Esto, como siempre se agitan consignas, es que no estamos todos, faltan los presos y las presas políticas. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a los colectivos también por hacer posible esta transmisión y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Porque no unirnos, sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Porque no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria.
la que amamos. Pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos?